aprendiendo principios bíblicos que nos guían en medio de un mundo en caos y que nos ayudarán a ser mejores personas con una excelente calidad de vida, elevando el estándar de hombres que Dios quiere que seamos. Bienvenidos. Quiero invitarlo a que vaya conmigo a un pasaje de la Biblia. Solamente leeremos un versículo esta mañana. Quiero que lea conmigo en Mateo capítulo 16, versículo 19. Vamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 19. Si usted ve que alguien por ahí no tiene Biblia, está cerca de usted, pues entonces mándelo a la librería que compre una, no se crea. Repártale ahí de su Biblia para que puedan leer, ¿ok? Mateo capítulo 16, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuántos de los que están aquí han leído alguna vez, por lo menos una vez, este versículo? ¿Lo ha leído? Si usted lo ha leído, seguramente ha encontrado cosas que no dice este versículo y que mucha gente le ha puesto o le ha querido acomodar. Hay una regla de hermenéutica cuando uno va a interpretar un pasaje de la Biblia que dice que para que uno pueda hacer una buena interpretación de un texto bíblico hay que aprender a descubrir lo que no dice ese texto. Y cuando usted descubre lo que no dice, cuando usted encuentra lo que no dice, entonces podrá descubrir lo que sí dice. Cuando usted quiere encontrar algo, hay una ley. Cuando usted quiere encontrar algo, no se ponga a buscar lo que anda buscando, busque otra cosa y va a encontrar lo que no anda buscando. ¿Sí? Es como la ley esa que dice que a la lavadora entran los calcetines por par, ¿verdad? Y salen impar. Ok, ¿qué no dice este versículo? Lo vuelvo a leer porque quiero reafirmar lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué no dice este pasaje? ¿Qué no dice? ¿Alguien me puede decir? Mire, nomás me fui un fin de semana a Oaxaca y ya los encuentro todos callados. ¿Qué no dice? ¿Ah? ¿Qué no dice que se las vio a Pedro? No, sí dice que fue a Pedro. El versículo anterior habla de que le está hablando a Pedro. ¿Qué no dice? A ver, léalo otra vez y descubra qué no dice. Porque a veces no queremos poner a trabajar nuestra mente. ¿Alguien me puede decir algo que no dice? Y que a veces la gente dice que dice. A ver, aquí ya encontró algo Víctor. No dice que Pedro está en la puerta del cielo, ¿sí? Con un llavero donde está una llavezota como la del ropero de la abuelita, ¿verdad? Y ahí está San Pedro a la entrada de la puerta del cielo, abriendo y cerrando cada que se muere alguien y va al cielo. Eso no dice. Y la gente así lo ha entendido. Mucha gente cuando lee este versículo se imagina o piensan
que está San Pedro allá en el cielo y Él es el que se encarga de abrir y cerrar la entrada a la morada celestial. Fíjense bien. No dice, entonces, tomando en lo que dice Víctor de los Monteros, no dice: Pedro, a ti te doy las llaves del cielo. No dice eso. Si lo leemos bien, dice: a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Es muy distinto. Reino de los cielos es muy distinto a cielo. Mal hemos entendido este versículo. ¿Qué diferencia hay entre reino de los cielos y cielo, Ricardo Contreras? El reino de los cielos puede ser un lugar específico. Sé que está en lo alto. Es donde vamos a morar los redimidos por la obra de la cruz. Es donde está Dios. Es donde están los ángeles. Es donde están los hombres santos que ya murieron, fueron en la presencia del Señor. Ese es el cielo. Y reino de los cielos tiene que ver con un sistema de vida el cual se rige por un rey o por una autoridad. Y en este caso la autoridad es Dios. Cuando Jesús vino y empezó su ministerio aquí en la tierra, Jesús comenzó predicando ahí a la orilla del mar de Galilea. ¿Y cuál era el mensaje, Clemente? Con el que comenzó Jesucristo: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús venía a implementar un estilo de vida, un tipo de vida que se regía bajo los principios de su Padre, y es lo que Él nos vino a mostrar y lo que nos vino a enseñar. Esto quiere decir que si en su vida está el señorío de Cristo, si en su vida es Dios quien gobierna, ahí en usted está el reino de los cielos. Entonces, no dice que a Pedro le fueron dadas las llaves del cielo para estar ahí recibiendo a todos. Número 2, ¿qué no dice? Miguel. Tampoco dice que es Pedro el que determina quién entra. Bueno, si ya entendemos este principio de que no le dio las llaves del cielo, pues tampoco es Pedro el que va a determinar quién entra y quién no entra. Segundo, tampoco dice llave, porque se entiende que si Pedro está ya en una puerta en el cielo dándole la entrada a la gente, pues con una sola llave se abre. No dice llave, dice llaves. ¿Sí se dio cuenta? Son llaves. ¿Cuántos tienen por ahí un llavero? Ahí tiene, todos cargamos un llavero, ¿no? Con diferente tipo de llaves. Préstame tu llavero. Gracias, Paquito, qué amable. ¿Me regalas este coche? Dios te bendiga y te dé más. Muy bien, un llavero, varias llaves. Cada llave abre una puerta diferente. Cada llave sirve para abrir una puerta distinta. Podemos abrir la puerta de la casa, podemos abrir la puerta del portón o la puerta principal, podremos abrir el automóvil, podemos abrir la oficina, podemos ir al trabajo, etcétera. Hay varias llaves. Aquí la palabra del Señor habla de llaves en plural, no habla de una sola llave, habla de llaves. Ahora, ¿son importantes las llaves? Imagínense ahorita que a todos se nos pierden las llaves. Se nos pierden las llaves del auto, de la casa, perdemos llaves de todos lados, de la oficina. ¿Cómo se siente usted? ¿Ah? Mire, yo he visto a gente en unos minutos, en unos segundos, nada más al perder las llaves, se vuelven locos. ¿Sí o no? Bueno, son tan importantes las llaves que hasta nos preocupa más perder las llaves que el control de la televisión, y ya esto es decir mucho, ¿no? ¿Sabe, mujer, usted cómo puede volver loco al esposo en la cama? Escóndale el control de la televisión y se vuelve loco el hombre, no sabe qué onda. Entonces las llaves son importantes, pero no dice llave, dice llaves. Ahora, en la segunda parte del versículo
que leímos en esta mañana, hay otra cosa importante que yo encuentro. Dice, no cierre su Biblia, estamos en 16-19, en la segunda parte. Porque todo lo que atares en la tierra será atado, ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tercer principio, tercer cosa que a veces no vemos, pero aquí está. ¿Dónde se van a usar esas llaves? ¿Dónde? Lea la segunda parte. ¿Dónde se van a usar las llaves? En la tierra. Fíjese bien, entonces esto nos echa por tierra la teoría de que es Pedro el que está en el cielo abriendo con la llave que el Señor le dio. Las llaves que le son entregadas a Pedro son llaves que van a tener que utilizarse en la tierra. Dígalo conmigo fuerte, en la tierra. Porque lo que ates en la tierra, Pedro, será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra también será desatado en los cielos. Las llaves que son otorgadas, las llaves que son entregadas en este pasaje a Pedro, donde Jesús le dice que Él le da las llaves y luego le dice todo lo que tú ates en la tierra. Es decir, Pedro, si tú abres una llave en la tierra, entonces habrá un efecto allá en el cielo de esa llave que tú abras aquí en la tierra. ¿Me está siguiendo? ¿Cuántos alguna vez han tenido una manguera en sus manos? ¿Sí? Y usted puede abrir la llave que se encuentra ya en la entrada de este edificio, donde tenemos una llave principal de agua, y yo conecto la manguera y pongo la manguera a la llave y abro la llave allá. Pero mientras yo abro la llave allá, esa agua me puede llegar a un lugar muy distinto a donde está la llave, ¿sí? ¿Usted alguna vez ha abierto la llave de su casa para sacar agua y toma la manguera y no importan los metros que mida y usted está regando el jardín, está regando una parte? Ok, hay cosas que nosotros podemos hacer en un lugar y tienen su efecto en otro lugar. Entonces el Señor le dice a Pedro, yo te doy llaves, y lo que tú desates en la tierra, lo que tú hagas en la tierra con esas llaves que yo te entrego, tendrán un efecto en el reino, tendrán un efecto en el cielo. Ahí sí dice después cielo de una manera clara, y dice lo que desatares o atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado también en los cielos. Así que Dios nos ha dado llaves, hermanos, para que nosotros podamos usar esas llaves, y esas llaves tienen el poder. Si usted las usa aquí en la tierra, si usted activa esas llaves para abrir aquí en la tierra, tienen un poder para hacer un efecto en los cielos. Y la primera llave de la que te quiero hablar en esta tarde, en este mediodía, es la llave que se llama la llave de la oración. Voltee con el vecino y dígale, la oración es una llave. Dígale, la oración es una llave. ¿Dónde oramos? Arnold, ¿dónde se ora? En la tierra. Te garantizo que cuando llegues al cielo ya no vas a orar, Arnold. Ya no se necesita la oración. Es aquí en la tierra. Oramos aquí en la tierra por diferentes necesidades que tenemos, por situaciones por las que pasamos. Oramos por el trabajo, oramos por nuestra familia, oramos por sanidad, oramos para que el Señor nos dé fuerza espiritual. Oramos por tantas situaciones, pero todas las oraciones son hechas aquí en la tierra. Ninguna oración es elevada allá en el cielo. Bueno, son oraciones de acciones de gracias solamente, pero las oraciones para interceder son hechas aquí en la tierra. Ahora, si usted ora aquí en la tierra, si usted ata aquí en la tierra, si usted utiliza esa llave aquí en la tierra, algo se abre en los cielos de tal manera que esa oración va a hacer que Dios traiga bendición sobre su vida.
Mateo capítulo 18, versículos 19 al 20, lo puede buscar o solamente puede tomar nota, lo quiero leer. Dice la palabra en Mateo 18, 19, 20: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, oiga bien, en la tierra, dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjese bien. Aparece la palabra tierra y aparece la palabra cielos. Todo lo que ates en la tierra, Pedro, con las llaves que yo te doy, atarás en la tierra y se desatará en el cielo. Desatarás en la tierra, se desatará en los cielos. Y aquí Jesucristo nuevamente habla y dice: todo lo que tú pidas o pusieres de acuerdo en la tierra para pedir algo, cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre en los cielos. Y el versículo 20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. La oración que usted levanta, la oración que usted hace delante del Señor aquí en la tierra, surte un efecto en los cielos. ¿Cuál es el efecto de esa que se surte en el cielo? ¿Cuál es el efecto causado en el cielo cuando usted ora? Que el Señor escucha su voz, que el Señor escucha la oración y Dios responde a su clamor. En Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante, solamente tómelo como referencia. La Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla; y el que llama a la puerta, se le abrirá. Si vosotros, padres terrenos, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan. La llave de la oración, que se hace desde la tierra y tiene un efecto en los cielos, hermano. Y tú vas a decir: pero pastor, ¿qué tanto dura? ¿Cuánto tiempo dura en llegar una oración a los cielos? El cielo está muy lejos, donde está el trono de Dios. ¿Cuánto tiempo durará en llegar una oración que yo hago desde la tierra? Hermano, Dios no tiene límites de tiempos ni de distancia. En el momento en que tú oras, en el momento en que tú clamas, tus oraciones son escuchadas en la presencia del Señor. ¿A dónde corres cuando tienes una necesidad? Corres a ver al vecino, corres con el suegro, con la suegra, corres. ¿Con quién corres, hermano? Cuando tenemos una necesidad, utilicemos la llave de la oración aquí en la tierra y algo va a suceder en el reino de los cielos. Número 2, hay otra llave que también tú tienes que utilizar. Es una llave que tú activas aquí en la tierra y que también tiene un efecto en los cielos. Número 2, la segunda llave es la llave del perdón. El perdón. Hermanos, si orar es difícil, perdonar, ¿sí o no? Difícil. Ahora, me llama la atención. ¿Alguien sabe dónde, en qué pasaje se repiten las mismas palabras que Jesús repite en Mateo 16, 19? Y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Dónde se repite esa frase? ¿Alguien sabe? ¿En cuál pasaje? ¿No? Ahí le va. Jesús repite las mismas palabras: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Justamente en el capítulo 18 de Mateo, donde Jesús habla acerca de cómo debo perdonar al hermano. Qué curioso. ¿Ya te has dado cuenta de eso, Clemente? ¿No? Bueno, pues atento, Los ojos así para que aprenda. Son las mismas palabras ahí en Mateo capítulo 18,
usted va a encontrar, si le da vuelta a su Biblia o a su página o ahí mismo a lo mejor, en el capítulo 18, arriba del versículo 15, ¿qué dice como título, Alejandro Gutiérrez? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Y en ese mismo tenor, el Señor Jesús en el versículo 18 dice lo mismo que dice cuando le da las llaves a Pedro del reino. Y dice el 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho. Estoy en el 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La misma palabra que está dada en Mateo 16, 19, está dada en Mateo 18, hablando acerca de cómo debo perdonar al hermano. Otra llave que tú tienes que activar, otra llave que si tú la utilizas aquí en la tierra tendrá una repercusión en los cielos, es la llave del perdón. Porque si tú perdonas a tu hermano, porque si tú perdonas aquí en la tierra las ofensas que te han hecho, ¿qué va a pasar? Hay un efecto en los cielos. Hay un efecto. Cuando usted perdona la ofensa de su hermano, entonces el corazón de Dios también se vuelve hacia usted y es perdonada su ofensa. ¿Cómo quieres, hermano, que Dios te perdone si tú no puedes perdonar a tu hermano? ¿Cómo quieres que Dios te perdone si tú no puedes olvidar la ofensa que tu hermano te hizo hace 20 años? Es más, la Biblia dice, no puedes ni siquiera orar tú si estás enojado con tu hermano, si no estás a cuentas con tu hermano, si no puedes perdonar a tu hermano, ni vengas a orar, porque tu oración no va a ser contestada, no va a ser escuchada en los cielos. Pero cuando tú activas esa llave del perdón, entonces algo pasa, los cielos son abiertos, tu oración es escuchada, y ese perdón que tú otorgas para tu hermano es el perdón que Dios trae también sobre tu vida. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribiendo: amados, perdónense de la manera en que Cristo los ha perdonado a ustedes. Y en la oración del Padre Nuestro, ahí en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús, enseñándoles a sus discípulos a orar, les dice: y perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué padre hubiera sido que la oración del Padre Nuestro terminara: y perdónanos nuestras ofensas, amén. Muchos así oran, ¿no? Señor, perdóname mis ofensas, amén. Y no le gusta la partecita que viene enseguida: ¿cómo yo perdono? Si tú no perdonas, no vas a ser perdonado. Si tú no puedes perdonar la ofensa de tu prójimo, Dios tampoco te perdona. Una llave que tú tienes que utilizar para que algo suceda en los cielos y haya bendición sobre tu vida es la llave del perdón. Cuánta gente viviendo en la miseria, cuánta gente, y cuando hablo de miseria no me refiero a la cuestión económica material, cuánta gente viviendo en la miseria interiormente, que no pueden ser felices, que son infelices interiormente, no pueden perdonar una ofensa que alguien les ha hecho. A veces ha pasado mucho tiempo y esa ofensa o esa falta de perdón está carcomiendo interiormente. Esa falta de perdón te está destruyendo porque no eres capaz de perdonar a tu hermano. Si tú abres esa llave del perdón, si tú haces algo perdonando, algo se activa en los cielos, la bendición de Dios es derramada. La falta de perdón es como una compuerta que está cerrada. Mientras esa compuerta no se abra, no puede fluir el agua, no puede fluir la bendición, no vas a ser feliz. Pero cuando tú perdonas, algo se activa en el reino de los cielos y viene una bendición sobre tu vida. Perdonar, la segunda llave que nosotros tenemos que utilizar. Número 3, hay otra llave que tú tienes también que aprender a utilizar, y tienes que ejercitarte en esa llave para que Dios bendiga tu vida, porque cuando tú haces uso de esa llave aquí en la tierra, algo sucede en el cielo. En el capítulo 3 de Malaquías, esta llave tiene que ver con tu economía, con tus finanzas.
La palabra de los cielos, la palabra de Dios dice en Malaquías capítulo 3 que cuando nosotros honramos a Dios a través de nuestras finanzas, algo sucede. Usted lo ha leído. ¿Qué pasa cuando usted activa esa llave aquí abajo en la tierra? ¿Qué sucede en los cielos? ¿Ah? Ventanas en los cielos son abiertas. Ahora esas ventanas no cree que nada más se abren para que entre el aire. Aire ya tenemos mucho. Ventanas en los cielos son abiertas. ¿Para qué, Moisés? ¿No lo has leído? ¿Para qué? Para derramar bendición hasta que sobre y abunde. ¿Ha leído usted ese pasaje? ¿Cuántos quieren bendición hasta que sobre y abunde? ¿Sí? El Señor dice: yo no quiero que ahí andes nada más a penitas. Yo no quiero que andes ahí apenas que te alcanza, apenas. No, el Señor dice: yo quiero bendecirte con bendición que sobreabunde. Pero para eso tienes que activar una llave aquí en la tierra, y esa llave en la tierra tendrá un efecto en los cielos, y los cielos van a ser abiertos cuando tú honres a Dios a través de tus finanzas. Ese pasaje habla de diezmos, habla de ofrendas, habla de traer a la casa de Dios lo que es el Señor, honrarlo a través de las finanzas. Esa es una llave que activa algo en los cielos. Los cielos son abiertos y el Señor empieza a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Así lo dice la palabra. De otra manera, la palabra del Señor habla también en el libro del profeta Ageo y dice: te podrás encontrar, cuando tú no seas fiel a Dios, te podrás encontrar trabajando mucho. Podrás encontrarte fatigado por tu trabajo, cansado de tanto que realizas trabajo aquí en la tierra. Y te vas a terminar frustrando porque no vas a ver el resultado de ese trabajo. Por cuanto te olvidaste de Dios, por cuanto te olvidaste de la ley de Dios, por cuanto te olvidaste de activar esa llave que abre ventanas en los cielos, trabajarás mucho y recogerás poco, dice el profeta Ageo. Vas a trabajar mucho y vas a recoger poco. Hola, ¿a alguien le ha pasado eso? Que trabaja y trabaja y no le alcanza, que trabaja y trabaja y nunca tiene. Es que usted no ha activado esa llave que abre ventanas en los cielos para que sea derramada bendición hasta que sobre y abunde. Dice el profeta Ageo: vas a recibir tu salario, vas a recibir tu cheque, vas a recibir tu quincena, vas a recibir lo que te pagan concepto de tu trabajo, te lo vas a meter a la bolsa. Y es como si estuvieras guardando el dinero en una bolsa rota. Así lo dice Ageo, lea en el libro de Ageo. Es como si guardaras tu dinero en una bolsa rota. ¿Qué pasa cuando usted echa monedas a una bolsa rota? Se tira. ¿A quién le gustaría echar su dinero de su salario en una bolsa rota? Usted se cerciora de que la cartera, de que la bolsa donde guarda su dinero es un lugar donde no va a haber fugas. Y el profeta Ageo dice: por cuanto tú no has honrado el nombre de Dios, por cuanto solamente te preocupaste por tu casa, por tener arreglada tu casa, por cuidar lo que es tuyo, pero en mi casa has dejado abandonada la casa mía, dice el Señor, entonces tu jornal será echado como en un saco roto. Una llave que usted tiene que aprender a utilizar aquí en la tierra y que tiene una repercusión en el cielo, hermano, es la llave de sus finanzas. Honre a Dios, cumpla con el Señor, dele también al necesitado. Es algo que la palabra de Dios enseña, porque la Biblia dice que el que le da al pobre le está prestando a Dios. Qué mejor negocio que usted le preste a Dios, mi hermanito. Usted le presta a Dios, Dios se lo va a recompensar con creces. Abra, active la llave de sus finanzas para que algo suceda en los cielos, mi hermano. Mire, todo lo que hay en la tierra, todo lo que se mueve, todos los recursos, todo lo que hay aquí en lo material en esta tierra, hermano, no lo tendríamos si no es porque algo se ha activado en los cielos para enviárnoslo a la tierra.
El automóvil, la casa, todo lo que tenemos, la ropa que vestimos, la tenemos porque Dios en su infinita misericordia nos ha provisto. Porque la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y también la palabra dice que Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Usted es muy bueno para hacer negocios. Muy bueno. Muy chido. Usted cree que es el mero mero para los negocios y usted dice: yo no necesito de Dios, y yo para qué honro a Dios si yo soy capaz. Ándele que un día usted se enferma de una enfermedad que los médicos dicen no podemos nosotros hacer nada, solamente la mano de Dios puede hacer algo por usted. Ándele que llega un día en que se cierran las puertas porque algo sucede en el rubro en el que usted está trabajando y se acabó todo. Dios, siempre tenemos que estar entendidos que nuestra vida depende de Dios y tenemos que honrar al Señor en todo momento. Porque cuando nosotros hacemos eso, hay una repercusión en los cielos. Número 4 y último, véngase maestro por favor. Número 4, primera llave, ¿cómo se llamó? Oración. Segunda llave, perdón. Tercera llave, finanzas. Nos han estado hablando y hemos estado viendo la importancia de que usted tome nota a la hora de que recibe un mensaje, una predicación. Tome nota, no se lo olvide, porque ahí va grabando usted todo lo que se está diciendo. No lo olvide, tráigase. Bueno, ahí tenemos en la mesa de entrada unas hojitas donde usted puede tomar una y puede ir llenando con los puntos de una predicación para que no se le olvide. Más vale la más pálida tinta que la más brillante memoria, ¿ok? Si no, mucho me temo que usted sale de aquí y ya se le olvida cuando va en camino a casa. Pero número 4, la llave número 4 de la que yo le quiero hablar en esta tarde, se llama obediencia. La llave de la obediencia. Hermanitos, si orar nos cuesta trabajo, si perdonar es difícil, si honrar a Dios en nuestras finanzas nos cuesta, la obediencia. Oh Dios. Estamos hablando de llaves que se activan en la tierra y que tienen una repercusión en el cielo. La obediencia. ¿Qué pasa si nosotros obedecemos al Señor? ¿Qué sucede? Nos va bien, dice amor. Nos bendice. ¿Cuántos han leído Deuteronomio capítulo 28? Donde habla Dios acerca de las bendiciones que Él va a enviar sobre su pueblo. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, tus hijos, bendita tu arteza de amasar. ¿Qué más? Bendita tus bestias o tu bestia. Nada tiene que ver con parientes, Ya usted se lo acomoda luego a alguien, ¿no? No. Tus animales benditos, las vacas, las ovejas, los bueyes, tus gallinitas, todos los animales de la granja. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Ay, pastor, écheme una persinada porque voy de viaje. No te sirve de nada la persinada, ni la oración si tú andas en desobediencia, mi hermanito. Así que antes de que le pidas al pastor una oración por ti porque vas de viaje, primero ponte a cuentas con Dios y analiza si andas en obediencia. Porque la promesa de Dios es bendito en tu entrar y bendito en tu salir. Pero lo que no vemos, lo que no nos damos cuenta es que antes de toda esa lista de bendiciones que están en Deuteronomio capítulo 28, el Señor dice: estas bendiciones vendrán sobre ti si obedeces la voz de Jehová tu Dios, si pones por obra la ley que te ha sido dada, si pones por obra lo que el Señor te ha dicho que hagas. Si no, no hay acuerdo. Porque cuando tú obedeces, cuando tú eres fiel al Señor, cuando tú haces lo que la palabra de Dios te pide, es una llave que activa algo en los cielos. Y entonces desde los cielos el Señor envía toda esta clase de bendiciones sobre tu vida.
La obediencia es una llave que el Señor nos da para que nosotros podamos activar algo en el reino del cielo, para que algo venga sobre nosotros. Yo te voy a dejar de tarea que leas Deuteronomio 28. Ahí está esta lista que yo te acabo de mencionar. La rebelión es un pecado que se da desde los tiempos de Adán, el pecado original. Por eso todos nacemos con esa inclinación a rebelarnos. Por eso es que todos nacemos con esa inclinación a hacer lo contrario a lo que se nos pide, porque fue el pecado que manifestaron Adán y Eva en el huerto del Edén. Adán, Eva, no coman del árbol que está en el centro del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman ciertamente morirán. ¿Y qué fue lo que hizo Adán y Eva? Comieron del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Hay una rebeldía por naturaleza en el ser humano. Tenemos una inclinación a ser rebeldes, pero Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos lleva otra vez a la obediencia al plan original de Dios. Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos regresa nuevamente al plan original de Dios, a la obediencia a Dios. Pero nos cuesta trabajo. Esta es una llave que el Señor nos ha dado a cada uno de sus hijos: escuchar a Dios y cumplir fielmente sus mandamientos. La obediencia no es algo que se nos recomienda en la Biblia. La obediencia no es una sugerencia. La obediencia es un mandato que tenemos de parte del Señor en su palabra. Y tenemos que cumplirlo, porque eso va a activar bendición sobre nuestras vidas. Ay, pastor, es que me va mal, me llueve sobre mojado. Es que, pues, ¿cómo andas? Estás activando las llaves que Dios te ha dado. Estás activando la llave de la oración, la llave del perdón, de la obediencia, la llave de tus finanzas. Porque todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y cuando hablo de obediencia, hermano, no solamente me refiero a obedecer la palabra, que es lo primero que tenemos que hacer. Hay diferentes áreas de nuestra vida donde tenemos que mostrar obediencia. Hijos jóvenes tienen que ser obedientes a sus padres. Obediencia. Yo sé que a un joven le cuesta mucho trabajo ser obediente. Mucho trabajo. Porque la rebeldía, que es algo que se manifiesta por naturaleza en el hombre, se manifiesta más claramente en los jóvenes. Qué difícil. Hijos, obedeced a vuestros padres. En la relación de matrimonio también tenemos que ser sumisos y obedientes. Obedientes. ¿Será que un hombre debe ser obediente en el matrimonio, Oscar Morales? Estaba diciendo otra cosa. ¿Maridos obedientes en el matrimonio? A ver, levante la mano todos los maridos obedientes. Bájeme, déjeme, le pregunto a su esposa mejor. Usted sí, presumido, luego yo soy obediente. Hay que preguntarle al esposo. Y esa encuesta va a ser secreta, no crea que no, porque hasta eso le da miedo a la esposa decir que contradecir al marido, ¿eh? ¿Será que en el matrimonio se necesita maridos obedientes? ¿Obedientes a qué? Obedientes al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre? Que esté sometido a Cristo, que Cristo sea su cabeza, para que también él pueda tener la facultad de ser cabeza en su hogar cuando él se somete a Cristo. Quiere una mujer sometida, quiere una mujer que esté sometida al marido, como dice la Biblia, así como el marido tendrá que estar sometido a Cristo, que es su cabeza. Obediencia. Obediencia. La esposa necesita también mostrar obediencia. En su trabajo usted tiene que ser obediente a su patrón. Obedezca. Hay trabajadores rebeldes, trabajadores grilleros, alumnos porros. Si usted es de esos, ni diga que viene Semilla de Vida. Mal testimonio.
Donde quiera anda causando conflictos, anda armando las manifestaciones y usted va contra los jefes, los patrones, y ahí anda peleando contra el gobierno y haciendo mil cosas. A veces es cierto que hay injusticias, pero otras veces es que hay revoltosos nada más. Obediencia. Para que tú puedas llegar a escalar un lugar también prominente el día de mañana, tienes que mostrar obediencia. Obediencia a tus gobernantes, obediencia en tu iglesia. La desobediencia, hermanos, ha causado estragos desde los tiempos de Adán y de Eva. Problemas. La desobediencia corrompe la conciencia y trae consecuencias fatales sobre nuestra vida. Pero cuando tú eres obediente, es una llave que abre en los cielos bendición para tu vida, y son derramadas las bendiciones que están ahí en Deuteronomio capítulo 28. Quiero que te pongas de pie esta tarde.